Por tanto, comenzamos el siguiente tema. Túnica externa, capa córnea. Y lo primero que dijimos nosotros, por favor ya silencio, venga, vamos a aprovechar estos 20 minutos. Lo primero que tenemos que decir es una serie de características generales. Y esas características generales vamos a ir poniéndolas en orden. En primer lugar, y teniendo en cuenta que hemos visto ya la esclera, dijimos que esa capa córnea, vamos a ponerlo por aquí para hacer un pequeño esquemita, esa capa córnea, vamos a dibujarlo así un poquito grande, esa capa córnea, a diferencia de la esclera, habíamos dicho que permitía el paso de la luz, por lo cual la primera característica, a diferencia de la anterior, es que era transparente. Pero también hemos dicho que existe una propiedad, y era que era el único sitio por donde nuestra luz iba a penetrar para que se impresionara la retina. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que esa luz va a tener que hacer una serie de maniobras, ¿de acuerdo?, para entrar por la pupila. Por tanto, va a tener un poder de refracción. ¿Recuerdan lo del palito y el agua, no? Ya lo vimos el otro día, en uno de los días de clase. Y va a tener un poder dióptico de 42 dioptrías. O sea, es un medio transparente que va, digamos, a refractar la luz con un poder de dioptrías de 42. Por tanto, es muy potente para realizar esa misión. ¿Vale? Como tercer punto, podemos tener su consistencia. Y es una consistencia que va a ser viscoelástica. Y por lo tanto va a ser resistente a la deformación. Es decir, cuesta mucho que nosotros podamos deformar esa córnea. Sin embargo, tiene que tener la suficiente flexibilidad, es decir, tiene que mantener esa forma, por eso es resistente a la deformación, esa forma cóncava por dentro, convexa por fuera si lo prefieren, lo podemos definir al revés. Por tanto, tiene que tener una capacidad para resistir las deformaciones. Imagínense que en cada parpadeo el párpado pese más y me hunda la capa córnea. Hasta ahí estaría bueno, ¿no? ¿Podríamos ver o no? No. Cada vez que levantamos el párpado y otra vez se recuperara, tardaríamos un rato en realizar la visión. ¿Sí o no? ¿Vale? Por tanto, tiene sentido que sea viscoelástica y que sea resistente a la deformación. Va a tener también una característica, y el hecho de ser transparente me viene dado, ¿por qué? Pues me viene dado porque ¿va a tener vasos? No. No, es avascular. No va a tener ningún tipo de vaso sanguíneo. Sin embargo, lo que sí va a tener es que va a estar, como ya veremos el próximo día, es un esquema que voy a hacer a lo amplio de todo lo que me dé la pizarra, está muy inervado, correcto. Pero, ¿qué le pasa a esos nervios? ¿Van a tener mielina o no? No. Porque así también me da transparencia. Yo tengo que quitar obstáculos a la luz, ¿de acuerdo? Y ya veremos por qué también es transparente, ¿vale? Ya veremos, eso lo veremos el próximo día y nos entretenemos un poquito en ese tema, ¿vale? Por tanto, fíjense que es avascular, pero está sin embargo muy nervada. ¿Qué ocurre cuando alguien con un folio, con un mísero folio, se ha cortado la córnea? ¿A alguien le ha pasado alguna vez? Pues que no le pasa. Ni con una bolsa del Mercadona. Ni con una bolsa del Mercadona, que aquí tendremos un ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Se produce una herida, duele muchísimo y se puede producir una infección y una queratosis. ¿De acuerdo? Parecen tonterías, ¿verdad?, de la vida diaria. Pues sucede.
Vamos a urgencia y pregunta. ¿De acuerdo? Es que fue 7. Va a estar limitada, va a tener unos límites. ¿Qué límite es? Esto es dorsal, esto es ventral o anterior. ¿Qué límite va a tener aquí? Con la cámara anterior. Entonces el límite dorsal o posterior es con la cámara anterior. Ya explicamos un poquito lo que es, ¿de acuerdo? Iba a estar esa cámara anterior entre esta córnea y el iris, ¿sí o no? Bien, y ventralmente, ¿con qué va a estar limitada? Por aquí delante, ¿con qué va a estar limitado? Con la película lagrimal. ¿Qué? Con la película lagrimal. Con la lágrima, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien ha oído hablar de la conjuntivitis? Pues la conjuntiva, que ya la estudiaremos también. ¿Y alguien ha oído hablar de los párpados? Sí. Cuando cerramos los ojos, ¿con qué limitan? Párpados, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué líquidos va a estar bañados? Por dentro, en la cámara anterior, va a estar dorsal. ¿Por qué va a bañar? Por el humor acuoso. No me lo confundan. El que hay dentro es el humor acuoso y el que hay fuera es, como ha dicho su compañero, la lágrima. Y por ventral, oiga, una pregunta, y en relación con esto que he dicho, si no tiene vasos, ¿sus células cómo se nutren? Con la lágrima. Y Con el humor acuoso. la nutrición, por tanto, es ¿sí o no? ¿Vale? A ver si podemos decir alguna cosa más. Yo creo que con esto es suficiente. Tienen esas 9 características generales y hay que saberlas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver otro tema. Con respecto al siguiente tema, es la embriología. Y con respecto a esa embriología, lo vamos a dividir en 2 periodos. ¿Cuáles eran los 2 periodos de desarrollo? ¿Cuáles eran los 2? Lo dijimos el otro día. Periodo embrionario y periodo fetal. Venga, yo sé que cuesta esta hora. Ya tocas. Y lo vamos a dividir con otro periodo, que es el periodo fetal. Periodo embrionario, periodo fetal. Vamos a tener en cuenta las siguientes fechas en el periodo embrionario. ¿Vale? Y en el periodo fetal, el periodo embrionario, en primer lugar, lo que lo vamos a dividir es en semanas. Y tenemos, por tanto, la 4ª semana, 6ª semana y 8ª semana. Y en el periodo fetal lo vamos a dividir en meses. 3er mes, 4º mes y el 7º mes. ¿Vale? Tenemos entonces dividido en estos periodos, y el más fácil es el 7º mes. ¿Saben por qué? Porque aquí finaliza toda esta formación de la córnea. Por tanto, el 7º mes es el más sencillo. ¿Qué es lo que ocurre a la 4ª semana? A la 4ª semana, ustedes vieron el otro día que había o quedaba una lámina por fuera
que era el ectodermo de superficie, el epiblasto. Por tanto, de ese epiblasto, ¿se acuerdan que juntábamos la córnea cuando se formaba a partir del tejido mesenquimario, mesenquimatoso? A partir de ese epiblasto, para aquellos más puristas, ectodermo de superficie, ¿qué es lo que ocurría? Pues que iba a dar lugar a esa capa epitelial anterior, al epitelio anterior de la córnea. ¿Cómo lo vamos a dibujar? Muy fácil. Colocamos aquí, vamos a hacer un esquema, una sección transversal. Aprovechando esto, lo vamos a dibujar de la misma manera y vamos a ver una serie de capas que tiene esa córnea. Y lo que vamos a dibujarlo aquí en el centro, y así podemos aprovechar el esquema. Y fíjense que esa córnea ya muy magnificada va a tener esto que se denomina el epitelio anterior. ¿Cuándo se produce? A la cuarta semana. ¿Por qué se produce? Porque está esa zona, el ectodermo de superficie, epiblasto, hace contacto, se une con el mesénquima, el tejido mesénquima, el ectomesénquima que queda por arriba. ¿De acuerdo? El mesodermo. Y se produce ese epitelio anterior. ¿Qué sucede? Ahora existe una primera oleada de células que migran, y esas células que migran vienen de la cresta neural. ¿Se acuerdan que ayer las dibujamos, el lunes las dibujamos? ¿Y qué va a hacer esta cresta neural? Va a producirse otra capa que se denomina, es la capa más posterior, la que ya está limitando con la cámara anterior, que se denomina el endotelio. ¿Y vamos a dibujar ese endotelio dónde? Aquí. Por tanto, a la sexta semana se produce o se forma el endotelio. No contento con eso, existe una segunda oleada de células, pero que esta viene de las células del mesénquima. Y a partir de ahí, esas células del mesénquima lo que va a producir es una invasión de esa zona que queda entre el epitelio anterior y el endotelio. ¿Qué sería todo esto que vemos por aquí? Y a esto que vemos por aquí, fíjense qué fácil, se le denomina el estroma, pero de la córnea. Estroma corneal. Por tanto, a partir de aquí lo que se produce es el estroma ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué es lo que se va a producir también? Pues ya no vamos al periodo fetal, hemos agotado esa cuarta, sexta y octava, y ahora, en la tercera semana, aparece una capa que va a ir creciendo siempre con respecto a la edad del individuo. Por tanto, a partir de aquí, nosotros lo que vemos al tercer mes, fíjense, lo pinto por esta zona, y esta capa va a ir creciendo siempre a lo largo de la vida del individuo, al lado del endotelio, y es lo que se llama la capa de Descemet, o la membrana de Descemet. Y al cuarto mes, ¿qué sucede? Justo en el otro extremo, en el extremo opuesto, aquí, entre el epitelio y el estroma, va a haber otra capa que se llama la membrana o lámina de Bowman.
Por tanto, al cuarto mes, lo que nosotros podemos observar es la lámina de Bowman. ¿Vale? Si lo prefieren, siempre lo podemos ir simplificando, diciendo que el epitelio anterior está en la cuarta semana. Observamos después que esa lámina de Bowman aparece curiosamente en el cuarto mes. El estroma, como ustedes pueden ver, es en la octava semana. Vemos también que la capa o lámina o la membrana de este mes se aparece aquí en el tercer mes. Y por último, el endotelio vemos que es a la sexta semana. Y así es como se producen, y ya les estoy diciendo las diferentes capas. Con esto ya le estoy ya nombrando esas capas que conforman. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos ver? Podemos observar también la parametría. Y fíjense que esa parametría, que no se la tienen que saber, vamos a observar que en la parte anterior se encuentra muy adelgazada, y cuando nos acercamos a ese ángulo esclerocorneal, observamos que aumenta. De tal manera que en el centro, en esta porción, tiene aproximadamente 0,32 milímetros, y aquí, sin embargo, en la porción anterior, cerca ya de ese ángulo, va a tener 1 milímetro. Ni que decir tiene cuáles son los límites. Esto sería el límite anterior y este el límite posterior. Y ese límite anterior y posterior vienen a estar definidos por la lágrima, la conjuntiva y el párpado, que ya lo hemos visto anteriormente, y el límite posterior por la cámara anterior. Lógicamente, cámara anterior, que está bañada por el humor acuoso, ya lo tienen ahí en las características, y el otro bañada por la lágrima. ¿Vale? Esto es la parametría que tiene, y además le podemos añadir lo siguiente. Y es que si yo observo la esclera y observo la córnea, fíjense que me salen como dos circunferencias. ¿De acuerdo? Por tanto, son dos circunferencias, una opuesta a la otra, colocado en un extremo lo que es la córnea. Esto sería la zona de la esclera y esto sería esa circunferencia de la córnea. ¿Vale? Aquí, lógicamente, podríamos dibujar esa córnea que hemos visto y tendría su centro. Y tiene un radio, estos son curiosidades, no es necesario aprendérselo, un radio con la zona que está en la capa más externa y otro con el radio que tiene una zona con la capa más interna. El radio es aproximadamente, el más interno, 6,2 milímetros y el más externo, 7,3 milímetros. ¿Vale? Eso son curiosidades. Vuelvo a insistir, no es necesario que se lo aprendan. Después vamos a ver otra característica, y si aquí dibujamos otra vez de perfil sagital, antero-posterior, dibujamos esto, observamos también con respecto a sus medidas que existe lo siguiente. No es lo mismo la medición que se produce de aquí hasta aquí que la medición que se produce desde aquí hasta aquí. Lo que he dibujado en rojo a esto es el diámetro óptico, y a lo que he dibujado por fuera es el diámetro anatómico. ¿De acuerdo? Diámetro óptico, donde se produce la visión, anatómico, el que nosotros nos interesa medir. ¿Y qué es lo que sucede? Pues fíjense que en el anatómico, lo voy a pintar muy exagerado, es más ancho, pero más alto que ancho. De tal manera que aproximadamente el diámetro superior longitudinal sería de unos 13,3 milímetros, mientras que el otro sería de unos 12,2 milímetros. Y en el diámetro óptico
lo que sucedería es todo lo contrario. Lo voy a pintar muy exagerado, ¿vale? Es decir, de arriba abajo mide menos que a lo ancho. Y de arriba abajo, ¿qué es lo que resultaría? Pues este mediría aproximadamente unos 11,1 milímetros y el que es a lo ancho unos 10,2 milímetros. ¿De acuerdo? Uno es el diámetro óptico y el otro es el diámetro anatómico. Como hemos dicho, vimos el otro día todos estos 3 puntos. Hoy vamos a ver la transparencia. Después borraremos la pizarra y estudiaremos la anatomía pequeña, la histología, ¿de acuerdo? La microanatomía. Y ahí haremos un gran dibujo en la pizarra para que ustedes lo comprendan y se les quede perfectamente en la cabeza junto con las atribuciones clásicas y básicas que tiene esa microanatomía, esa histología, que también lo podemos denominar así. Por tanto, ¿qué factores ya sabemos que hace que una córnea sea transparente? A ver, ¿qué factores sabemos? El primero era que era como avascular, ¿de acuerdo o no? ¿De dónde se nos iba a nutrir esa capa córnea? ¿De dónde? Lágrima y del humor acuoso. A continuación, nosotros vamos a ver también que las fibras nerviosas que sabemos que tiene, a ver si en el examen me van a fallar en eso. De verdad, quien me falle en esto es para suspender entero el examen. Hemos dicho que la córnea estaba muy inervada, ¿sí o no? Sí. Bien, pero sus fibras, sus axones, ¿son mielínicos o amielínicos? Amielínicos. Pues entonces, amielínicos. Porque si tuvieran mielina, ¿qué pasaba? Pues nos entorpecería la visión, tendríamos un obstáculo, veríamos unas rayitas ahí. ¿De acuerdo o no? Como tercer paso, ya lo vimos el otro día, era el posicionamiento, y ahora lo vamos a explicar un poquito más claro, posicionamiento de esos haces de colágeno. ¿Vale? A esos haces de colágeno lo podemos definir también, a esos ladrillitos, a esos bloques, lo podemos definir también como las lamelas. Y esas lamelas nosotros vimos que estaban constituidos, vamos a repasarlo de esa manera, ¿vale? Esos bloques podíamos verlos de esta manera y las fibras de colágeno, recuerden que las podíamos ver siempre paralelas unas a otras, en este caso, igual que en la esclera. Y lo que veríamos después era esa localización, así en barra, formando ese bloque. Bien, vamos a ver esas lamelas. Hemos visto y vamos a repasar que cuando nosotros veíamos, y vamos a dibujarlo así, igual que el esquema que ha hecho su compañera ahí en la pizarra, resumiendo nuestros temas, veíamos que las lamelas las podíamos poner, esos haces, vamos a poner un poquito más grande, esos haces de colágeno, nosotros los podemos ver en diferentes posiciones, ¿de acuerdo? Yo hemos puesto esta que es más sencillo de dibujar y vemos ahí esas fibras de colágeno y observamos también cómo en esa angulación que dijimos de qué tipo de ángulo era, un ángulo que tiene que ser como menor de 90 grados, es decir, ángulos agudos. ¿De acuerdo? Nosotros podemos pintar, por ejemplo, otra lamela por aquí que estuviera incluso más baja que las dos anteriores y lo representaríamos de esta manera. ¿Les queda claro, verdad? Es fácil. Pues esto es lo que correspondería a esa representación que nosotros vimos el otro día en la esclera, pero que también va a corresponder, como ya veremos ahora a continuación en su microanatomía y su histología, al tercio anterior de una parte que nosotros vamos a ver que era que vamos a ver que es el estroma escleral. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Cuál es para que haya una transparencia mayor? ¿Qué es lo que tiene que suceder ahora? Pues en vez de que se sitúen en esos ángulos agudos, nosotros lo que vamos a observar es que se van a posicionar en ángulos rectos. ¿De acuerdo? Fíjense como una con respecto a la otra
agua se van posicionando en esas angulaciones. Fíjense ahora, no sé si le está quedando claro, si no ahora cogemos los borradores como hice el otro día y los colocaré en otra posición. Si nos van viendo como una están inclinados y como otras quedan, ese ángulo tiene que ser igual a 90 grados, es decir, un ángulo recto. ¿Y esto qué correspondería? Pues quedarían los 2/3 posteriores del estroma, como ya veremos ahora, he dicho que es escleral, está mal hecho, es corneal, que estamos en la córnea. ¿De acuerdo? Bien, esos son los 3 elementos y ahora vamos a añadirle el que yo les he explicado anteriormente. ¿Cuál sería ese cuarto elemento? Pues sería la hidratación. ¿Vale? Que cuando excede del agua, es decir, esto es un aumento del agua, cuando excede esa composición de agua, se produce un edema. Ya saben lo que es un edema, ¿no? Un edema es cuando aumenta el volumen de cualquier órgano, de cualquier epitelio, de cualquier tejido, porque hay dentro líquido. En este caso, lógicamente, porque hay agua. Eso es un edema. Entonces se retira mientras más agua existe, se rellene, se provoca un edema, que tampoco es que sea bueno, porque ahora vamos a explicar un poco el mecanismo de esa recogida de agua. ¿Qué es lo que vamos a dibujar ahora? Pues nosotros teníamos un epitelio anterior que le denominábamos como el epitelio ¿de qué? De superficie. Ahora lo veremos un poquito más claro. Epitelio de superficie. Ese epitelio de superficie, ¿cuándo se generaba? Esto es a modo de recuerdo, estamos haciendo un poco ese recuerdo embriológico que teníamos de las estructuras. Cuando se producía en la etapa fetal o embrionaria. Fetal es grande, embrionario es pequeño. Embrionario se produce en todos los órganos, sistemas, aparatos. En la fetal madura. Entonces, ¿cuándo se va a producir? Etapa embrionaria, ¿de acuerdo? Ese epitelio de superficie o ese epitelio anterior, ¿vale? ¿De dónde deriva? ¿De dónde deriva? ¿De dónde? Del ectodermo de superficie, que también se llama epiblasto, ¿sí o no? A ver si ahora en el examen le pongo epiblasto y no saben lo que es. Digan siempre los dos nombres, ectodermo de superficie o epiblasto. ¿En qué semana se produce? En la 4ª semana. Tienen ahí los apuntes, lo pueden ver, ¿vale? Sin embargo, ya les dije que había otro epitelio que por encontrarse en el interior se denominaba como endotelio, perfecto. Endotelio. Hoy vamos a ver toda esta característica cuando borremos esta pizarra. Por tanto, tenemos el epitelio de superficie y tenemos también el endotelio. Aquí ya veremos que es un epitelio que va a ser estratificado, sin embargo el endotelio es un epitelio plano. Aquí, ¿qué es lo que vamos a tener por un lado? La lágrima. ¿Y aquí qué es lo que vamos a tener por el otro? ¿Y qué cavidad tenemos aquí nosotros? Habíamos dicho. ¿Qué cámara tenemos? De verdad, como le fallen esto en el examen, porque les estoy repitiendo una y otra vez. Si lo que consiste en es ir estudiando todos los días, 20 minutos, media hora, no necesitan más. Endotelio, ¿de acuerdo? Vemos el humor acuoso y ahí tenemos la lágrima. Esto es ventral y esto es la parte dorsal, ventral o rostral y la parte dorsal o posterior. ¿Vale? Bien, por tanto decimos que se necesita una hidratación y nos encontramos en la córnea. Fíjense, y ahora lo van a ver de una manera muy clara, que va a existir aquí, en esa zona anterior, ya lo veremos, un poquito más, en el ángulo esclerocorneal, vamos a ver que existen una serie de vasos en esa zona de ahí. ¿Vale? Y también nosotros habíamos visto, que lo vamos a dibujar un poquito más, aquí tenemos la esclera
y observamos que tenemos también otros vasos. Esos vasos, ¿de acuerdo? Esa hidratación, vamos a ir poniéndolo por aquí, esa hidratación, de verdad con que tengan los esquemas es muy sencillo. Esa hidratación va a proceder por tanto ¿de qué? De la lágrima en la parte anterior, del humor acuoso que se encuentra en la cámara anterior, parte posterior. Vamos a ver que existen también de unos vasos, unos que van a ser epiesclerales. ¿Dónde se encuentran? Aquí tenemos ese vaso epiescleral. Y tenemos otros vasos que se encuentran en la conjuntiva. A estos vasos se le llaman vasos periconjuntivales. Por tanto, vasos epiesclerales y vasos periconjuntivales. Fíjense que esto puede ser también otra pregunta de examen. No creo, pero se puede enfocar también, ¿no? ¿Cómo se puede hidratar la córnea? Pues de esos tres elementos, esos cuatro elementos: lágrima, humor acuoso, vasos epiesclerales y periconjuntivales. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que la lágrima, le hemos dicho que es un epitelio. Esto es un endotelio, que es un epitelio. No hemos dicho que este endotelio, recuerden de dónde viene ese endotelio. ¿Se acuerdan o no? Había una cosa que se llamaba la cresta neural, ¿se acuerdan o no? Que era una primera invasión de la primera ola. Cresta neural. Estoy haciendo un repaso, que ya lo tienen que saber. ¿En qué semana? En la 6ª semana del desarrollo. ¿Vale? Los dos epitelio y endotelio son tejido epitelial. ¿Qué se acuerdan del tejido epitelial? Fíjense cómo hacemos referencia siempre al primer cuatrimestre. ¿Un epitelio qué es? Una barrera. Usted pasa, usted no. Y además delimita. ¿Sí o no? Por tanto, como buena barrera, ¿puede permitir el paso de agua? ¿No? Sí. ¿Así? ¿Sí o no? ¿Y de aquí qué pasa? Piensen un poco, ¿qué característica hemos dicho que tiene? ¿De dónde se va a nutrir todas estas células que hay ahí, de los fibroblastos que ahora veremos? ¿De dónde vienen? De la perfusión que tiene que haber hacia adentro. ¿Se acuerdan qué tipo de uniones había? Las uniones ocluyentes, las uniones adherentes, las máculas adherentes, que eran los desmosomas. ¿Se acuerdan o no? Eran barreras que además de estar unidas en el epitelio, permitían también que se abran y que se cierren. ¿De acuerdo? Así se produce la hidratación. Además de esos vasos epiesclerales y periconjuntivales. ¿Aquí qué es lo que se produce? ¿Un aumento de qué? De agua. ¿De acuerdo? Y ese aumento de agua, ¿qué es lo que va a producir? Un edema, edematización. ¿De acuerdo? ¿Y ese agua por qué viene atraído? Pues ese agua viene atraído porque existe una disminución de la temperatura y además una disminución del oxígeno. Viene el agua, perfunde el agua porque hay baja temperatura y porque el oxígeno ha disminuido sus niveles, puesto que se está consumiendo. ¿Vale? ¿Y el oxígeno para qué era muy importante? ¿El oxígeno para qué lo utilizábamos? ¿Se acuerdan de las mitocondrias? Estamos repasando el primer cuatrimestre. ¿Y esas mitocondrias qué eran? Eran motores, ¿sí o no? Y pulmones. ¿Vale o no? ¿Y qué producía esa mitocondria? ¿Qué producía? Cuando yo le echo gasolina a la mitocondria y tiene glucosa, eso es una explosión, ¿sí o no? Y como un coche, un motor de explosión, que empieza el coche a correr, aquí ¿qué es lo que se produce? La mitocondria, por tanto, mezcla O2 más, ¿qué hemos dicho? Glucosa. ¿Y esto qué produce? ATP. ATP. ATP, gasolina, diésel, gasolina, me da igual.
¿vale? ¿No? Es lo que pone, es lo que ahora mismo hace que yo esté dando en la clase, ese ATP, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense en lo que ocurre. Penetra el agua, se dematiza, aumenta mucho el agua, ¿por qué? Porque baja la temperatura y el oxígeno. Y ahora sucede lo siguiente, al ingresar agua, ¿aumentamos qué? ¿Sí o no? Empezamos a aumentar la temperatura. ¿Por qué aumentamos la temperatura? Porque se está produciendo ¿qué? Y ATP, toda energía, cuando ustedes hacen deporte, sudan y tienen calor o no. Entonces aumenta la temperatura, ¿sí? Y además, ¿qué sucede? Que ahora lo que hay es que ese agua hay que expulsarlo de ahí. ¿Sí o no? Porque hay tanta agua, se está llenando tanto que hay un mecanismo de expulsión. Y entonces existen una serie de canales que se denominan la bomba de sodio, potasio, calcio. Es una bomba que quiere decir un mecanismo de expulsión. Si están, por ejemplo, se le han inundado el garaje de su casa, montan y ponen una bomba de extracción para que salga el agua de ahí. En un barco que está zozobrando, que se está hundiendo, entra agua y tienen bombas de expulsión para que no se hunda, ¿sí o no? Pues lo mismo. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues que ahora hay más temperatura y hay más oxígeno. Se produce, por tanto, ese ATP por el cual va a funcionar esa bomba de sodio-potasio. ¿Y qué hace esa bomba de sodio, potasio y calcio? ¿Qué es lo que hace? Expulsa el agua. ¿Comprenden cuál es el mecanismo? ¿Saben cuál es la importancia de los epitelios y del endotelio? Absorción. Aumenta el agua, edematización. Edematización llega a un punto en que hay que liberarla. Esa que hemos dicho, edematización, se produce por esa bajada de temperatura y bajada de oxígeno. Cuando tenemos oxígeno y sube, porque ya empezamos a producir otra vez energía, ATP, calor, se expulsa, se activa la bomba de sodio-potasio, gracias a ese ATP. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que hay un ejercicio de expulsión de H2O, que llama mucho la atención. Entonces, en esa córnea, vamos a ver esa microanatomía o histología. ¿Y qué vamos a dividir? Vamos a ir haciendo diferentes capas. La primera que nosotros vamos a ver, vamos a ir poniendo esas características. Vamos a ponerlo aquí, esa primera capa. Ya la conocemos. ¿Cómo se denomina esto? Que viene del ectodermo superficie. ¿Cómo se ve? Le hemos dicho antes, el epitelio de superficie, epitelio anterior, ¿vale? Que ponen córnea que dan A ver, no me hablen. Epitelio de superficie o epitelio anterior. ¿De acuerdo? Lo ponemos ahí. Vamos a ir dando una serie de medidas, no es necesario que se las sepan, simplemente para que tengan referencia, para que les quepa en la cabeza. Aproximadamente son de 50 a 60 micras, ¿de acuerdo? 50 a 60 micras. Y vamos a ver también que va a estar dividido a su vez en otras capas. Pero por ahora lo dejamos ahí porque vamos a dar una idea de la estructura general de la córnea. Fíjense que después, cuando ustedes pongan unas lentillas o el cirujano tenga que intervenir una córnea, aquí es donde van a trabajar ellos y ustedes. Así que es súper importante que esto lo sepan. ¿Qué más? Vamos a ver, en segundo lugar, que vamos a ver otra capa que se encuentra aquí. Esa capa va a tener una medida un poquito menor. Aproximadamente va a tener entre 9 y 12 micras. Quizá proporcionalmente no lo haya dibujado bien, pero también se pueden ir haciendo una idea. Esa capa ya la vimos el otro día, y a esa capa se le denomina la capa de Bowman. La capa de Bowman, ¿cuándo se formaba? ¿El periodo fetal o en el periodo embrionario? Fetal. ¿Sí o no? Creo que era la cuarta semana, si no me equivoco. ¿De acuerdo? Capa de Bowman. O la sexta, creo que la cuarta ya se producía. ¿El qué? Cuarto mes, perdón, mes. Semana no, mes. Bien, tenemos por tanto esa capa de Bowman aquí. Y fíjense ahora
¿cómo vamos a llamar la atención? Porque a partir de esa capa de Bowman que vemos aquí, tenemos la siguiente también en otro color, ahora la pintamos un poquito, y ahora fíjense que vamos a recorrer un largo camino, y fíjense la siguiente capa que tenemos aquí. Esa capa que ustedes ven aquí, que constituye el 90% de la córnea, y ese dato lo tienen que tomar para que lo tengan muy claro, que aproximadamente mide 930 micras, es lo que se denomina la esclera corneal. Esclera corneal. ¿De acuerdo? Siguiente capa que tenemos, 1, 2, 3. Avanzamos un poco más. Y ahora tenemos esta. ¿Vale? Que se pueden delimitar, y ahora lo haremos un poquito mejor, ya lo iremos rellenando. Que sería aproximadamente, esta es una capa, fíjense, que se va aumentando en grosor a lo largo de toda la vida del adulto. ¿Qué quiere decir? Que empezamos con 3, 4 micras y podemos terminar en las 10, 11 micras. ¿Vale? Y a esta capa que nosotros vemos aquí se llama la lámina, membrana o capa de Descemet. Sexto mes ya de la etapa fetal. La membrana de Descemet. Y por último, vamos a tener una capa muy finita, 2-3 micras aproximadamente. Aquí en esa zona, 2, 3 micras. Y vemos aquí la última capa que ustedes ya conocen, que es el endotelio. ¿De acuerdo? Fíjense un poco, no está muy bien proporcionada, pero más o menos se pueden ir dando una idea de lo que, o esa distribución que nosotros estamos viendo ahí. Vamos a empezar, por tanto, en primer lugar por ese epitelio de superficie. Epitelio de. Bien, lo primero, como buen epitelio, ¿qué tiene el epitelio al principio? Por favor, no me hable, que lo estoy viendo, no me hable. ¿Qué quiere? Que si lo de que si es el estroma corneal o esclera corneal. Bien, buena pregunta y buena precisión. El estroma siempre es tejido conjuntivo. Y el estroma lo vamos a ir encontrando en todas las diferentes capas, ya lo verán bien, ¿vale? En este caso, como estamos en la córnea, ya eso lo van a entender el próximo día, ¿vale? Cuando yo hago un equipo, vamos a mezclar córnea con esclera y con ángulo esclerocórnea, ¿de acuerdo? Ya lo verán, el estroma es el mismo. Ahora depende, la calle es la misma, la calle de los movimientos es la misma, ¿de acuerdo? Pero no es lo mismo que esté por encima de 4 caminos, que esté por debajo de 4 caminos, o que llegue. Pues es lo mismo. El estroma es el mismo. Si va a ir cambiando su distribución, sí, pero depende de la zona. Nosotros de la mencionemos, le llevamos llamando esclera corneal, esclera, no, rojo. estroma corneal, estroma esclera. ¿De acuerdo? Depende de dónde Así como es MP, aquí se me ve. ¿Y en la esclera? ¿Estroma? ¿Ok o no? ¿Vale? Bien, seguimos. Bien, pregunto a la clase, y sobre todo interesados aquellos que tienen que hacer otra vez el examen de anatomía. ¿Qué tiene todo epitelio? Una base donde se asienta. ¿Cómo se llama esa base? ¿Cómo se llama? Lámina basal. Por tanto, tenemos una lámina basal. Lámina basal. Esa lámina basal es fina, ¿de acuerdo? Sirve para sujetar todo este epitelio que nosotros vamos a ver aquí. Esa lámina basal va a estar en contacto con la siguiente capa, que es la capa de Bowman, ¿vale o no? Y esa capa de Bowman que nosotros vemos aquí va a estar con una ligera separación, un poquito separada de esa lámina basal. ¿Queda claro? Bien, ¿qué más podemos ver? Pues que va a tener
tres tipos celulares. Va a tener uno, fíjense, y este tipo celular, aquel que sepa de qué tipo de células estamos hablando, si yo las dibujo más altas que anchas, ¿qué tipo de células son? Prismáticos. Prismáticos. Venga, ¿quién se anima? Cilíndricas O prismáticos. o prismáticas, ¿sí o no? Sí. ¿Se acuerdan de ese tipo celular? Más alto que ancho. ¿Sí o no? Sí. Bien. Por tanto, la primera capa, esa capa que nosotros vamos a ir, es una capa que es una capa interna. ¿Sí o no? O una capa basal. Nos vamos más hacia afuera. Hemos dicho que esto es ventral o rostral. Y esto que tenemos aquí es dorsal. Bien, ¿qué más? Vamos a ver entonces, a continuación, fíjense que vamos a tener ahora capas que tienen una misma tipología celular. Pero fíjense ahora cómo son esas células. Miden lo mismo de ancho que de alto. Cúbicos. Además, están fuertemente unidas entre ellas y tienen ese núcleo en posición central, como yo les estoy dibujando aquí. No lo voy a dibujar todo porque si no, no terminamos más. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo, toda esta capa que hay aquí, es una capa que se encuentra entre la que está más anterior y esta que está en la capa base? Por tanto, se le denomina capa intermedia. Y esa capa intermedia, ¿por qué tipo celular está conformada? Cúbicos. Cúbicas. ¿Vale? Por tanto, capa intermedia, no lo voy a escribir aquí, eso ya ustedes lo tienen que ir reflejando en sus tablas. Cada vez iré escribiendo menos a la pizarra y ustedes tendrán que anotar más rápido. ¿Vale? Presentan fuertes uniones entre ellas y con la capa adyacente anterior, por tanto están unidas entre ellas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y ahora vamos a una capa, la última, que es esa capa anterior. Y esa capa anterior, fíjense ahora por lo que va a estar compuesta. ¿Qué tipo de células son estas? Fusiformes. Planas. ¿De acuerdo? Son células planas. Por tanto, tres tipos celulares en ese epitelio. Gracias a que yo les he explicado esto, ustedes tienen ahora que hacer el siguiente ejercicio. ¿Qué tipo de epitelio es? ¿Qué tipo de epitelio es? Tejido epitelial estratificado. ¿Qué tipo? Plano. ¿Por qué es plano? Porque son las de la superficie, ¿de acuerdo? Y además yo le añado que es no queratinizado. Pregunta de examen. Ya saben las capas con las que están. Bien, tiene otra característica. Es que, si ustedes se fijan desde aquí hasta que llegan aquí, va a existir una renovación celular. ¿Cómo se va a hacer esa renovación? Por mitosis. ¿De acuerdo? Por tanto, hay una regeneración, una renovación celular de la base hacia la superficie por división celular por la mitosis. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más podemos decir de este epitelio? También podemos decir que no solo vemos esas células, sino que existen otros tipos celulares, además de esta, otros tipos.
Por ejemplo, esas células que defendían, ¿cómo se llamaban? Los Ocitos. Esas células que pigmentaban, que nos ponemos morenos, Melanina. melanocitos. Y después están otras células que se llaman las células dendríticas o células de Langerhans, ¿de acuerdo? Forma estrellada que se encuentran ahí también ayudando y protegiendo a ese epitelio. ¿Queda claro? Básicamente eso es lo que quiero que sepan de ese epitelio. Y una cosa más que me falta antes de abandonarlo. En primer lugar, ¿qué habíamos dicho que había aquí? ¿Qué es eso? Y además, fíjense ahora qué características. Y es que las células planas, fíjense lo que van a tener. ¿Cómo se denominaba esto? ¿Cómo? Pelillos, ¿no? ¿Cómo? Micro. Cada vez que ven un cirio es un elemento muy alto. ¿De acuerdo o no? Cuando ven una serie así de pelillos, ¿vale? Como un cepillo, a estos son las micro. Estas microvellosidades, cuando yo las veo en un microscopio, las puedo ver de diferentes tonos. Hay microvellosidad, la zona, cuando yo veo esta zona más superficial que tenemos de ese epitelio, yo lo que puedo ver es que existen zonas claras que tienen esos microvellosidades oscuras e intermedias. No es necesario que lo sepan, ¿de acuerdo? Pero para que ustedes sepan que gracias a las microvellosidades yo puedo ver diferentes colores cuando yo veo en un microscopio. ¿Queda claro? Venga, ¿alguna pregunta? Seguimos avanzando. La siguiente. Vale. Sí. En las células, ¿cuál es la última de todas? ¿La más anterior? Linfocitos de la... Ah, de las esas. Células dendríticas, ¿vale? O de Langerhans, que también se las pueden ver. Bien, ¿qué más vamos a ver en la siguiente capa? Fíjense que ahora abandonamos este epitelio y ya nos metemos en la capa de Bowman. Esa capa de Bowman tienen que tener en cuenta estas características que yo les voy a decir. En primer lugar, que aunque ustedes, yo les he pintado aquí, ya no lo entenderán al final de la clase, aunque ustedes vean esto, nosotros vamos a ver que está perforada. Porque va a ser atravesada por muchísimos nervios, ¿de acuerdo? Primero es perforada. Segundo, característica que nosotros vamos a ver aquí, es que es una barrera para la defensa. Después, lógicamente, ustedes ven aquí células. No, es acelular. ¿De acuerdo? Es perforada, defensiva, acelular. Y además, vamos a ver también que es transparente y va a estar formada por glicosaminoglicanos y colágeno. Es su composición. Tenemos, por tanto, esa capa de Bowman. Les he dicho anteriormente, tienen que tener en cuenta que con respecto a la lámina basal va a haber una cierta separación. No está perfectamente unida a ella, ¿vale? Y podemos decir que esa capa de Bowman se va a mezclar sus fibras de colágeno con el primer tercio. Esas fibras de colágeno se van a mezclar con el primer tercio anterior de la esclera corneal. Van a estar entrelazadas, se van a fusionar, se van un poco a unir, no va a estar claramente delimitado, puesto que el colágeno va de una hacia la otra. A diferencia de la de Destenet, no crece. La única que crece, que también es la pregunta de examen, es la de Destenet. ¿De acuerdo? Por tanto, tengan características, es una barrera defensiva.
es algo que protege a lo que va a venir ahora, que es la esclera corneal, que va a estar muy perforada por unos nervios que ahora les los diré al final de la clase, cómo va a estar perforado esa lámina, ¿vale? Y que es transparente, es alveolar y que va a estar un poco relacionada con la siguiente, que es la esclera. Vamos a hablar ahora, por tanto, de esa esclera corneal. Por tanto, esto lo podemos ir pintando, pero vamos a pintarlo del color que le corresponde, que es este, un gris. Tenemos, por tanto, capa lámina de Bowman que lo ve. Bien, fíjense ahora lo que va a suceder. Y lo que va a suceder es que vamos a ir poniendo lamelas en la esclera corneal. Recuerden que la lamela era esa disposición de colágeno que veíamos, ¿de acuerdo? Cómo se iban poniendo paralelos esos bloquecitos, ¿vale? Aquí podemos pintar varios bloques para no cansar mucho. Vamos a ir viéndolo. Y aquí le estamos haciendo esa representación de las lamelas. Bien, aquí tenemos esa distribución. Vamos ahora a dividirlo en 3 tercios, de los cuales sabemos que el tercio anterior, ese tercio anterior, va a tener la característica que hemos dicho, que sus lamelas se iban a estar encontrando como ángulos agudos. Vamos a reflejarlo así para que ustedes se acuerden. ¿De acuerdo? Vamos a ir viendo que sus ángulos son siempre agudos. ¿Cómo lo vamos a representar esa fibra de colágeno? Pues fíjense, lo podemos presentar así de una manera rayada, esta capa. Y la siguiente capa la podemos pintar con puntos. Y la siguiente capa vuelve a estar rayada, ¿de acuerdo? Se van poniendo siempre en angulaciones. Ahora lo van a entender cuando dibujemos los 2 tercios posteriores. Vale, vamos a dibujar ahora la siguiente capa. Si hemos dicho que estaba inclinado, la otra, los 2 tercios que quedan ahora, más o menos, los 2 tercios posteriores, ahora fíjense que van a quedar como en ángulo recto, ¿vale? Una superpuesto. Recuerden los borradores como los he puesto para explicarle este ejemplo, ¿vale? Y entonces aquí la siguiente capa la podemos seguir poniendo rectos. ¿Vale? Porque el corte viene así, de esta manera. Y la siguiente, fíjense ahora cómo lo vamos a poner. Siguiente, que va a ser otra vez. Y el siguiente, por supuesto. Siempre ahora vamos a ir alternando esos ángulos rectos entre una y la que le sigue, y la siguiente. ¿Vale? Recuerden siempre ese primer tercio, van a estar siempre en una angulación oblicua, y ese segundo, los 2 tercios posteriores, siempre van a ser en una orientación paralela. ¿Qué es lo que gana de esto? Ganamos, lógicamente, transparencia, como les expliqué al inicio de la clase. Por tanto, esto hace que sea mucho más claro. Fíjense ahora que también van a tener células. ¿Cuáles eran las células de un tejido que es conjuntivo? ¿Qué células son? ¿Cómo se denominan? Fibroblastos. ¿Dónde se localizan los fibroblastos? Entre las lamelas. ¿Sí o no? Bueno, vamos a seguir.
Por tanto, es un tejido es un tejido conjuntivo. Vamos ahora a definir esa esclera corneal, qué tipo de tejido es, y ustedes lo van a definir. Por tanto, es un tejido conjuntivo laxo o denso. Recordemos el laxo, ¿nos acuerdan que lo dimos el otro día en clase? ¿Cómo era el laxo y el denso? ¿Cómo era? Venga, ayúdenme. Laxo que tenía pocas fibras de colágeno. ¿Tiene pocas fibras de colágeno? No, Entonces, ¿qué tiene? muchas sí. Muchas. ¿Vale o no? Tiene, por tanto, muchas fibras de colágeno. ¿Sí o no? Por tanto, laxo no puede ser. Y además, su distribución, que era regular o irregular. Me refiero en el laxo, ¿cómo es? Irregular. Ponemos las fibras de cualquier manera y pocas. Por tanto, ¿aquí hay muchas fibras de colágeno o no? Sí. ¿Y cómo están puestos? ¿De manera irregular o regular? Regular. Regular. Pues entonces es tejido Denso. conjuntivo denso. Regular. No voy a aplicar otra vez la distribución de las fibras de colágeno, ya lo han visto. O en ángulo recto o agudo. ¿No? Ya lo tienen al principio, se lo he dibujado ya. Con esta sería ya la tercera vez. ¿Vale? Por tanto, tenemos que tener eso en cuenta. Que va a tener que va a tener los fibroblastos como células, ¿de acuerdo? Normal en todo tipo de tejido. Que ocupa el 90%, por tanto aquí donde se va a producir esa hidratación que hemos hablado anteriormente, que ocupa el 90% de todo lo que es la córnea. Y ahora, ¿qué tipo va a tener, por tanto, si es un tejido conjuntivo denso regular y admite mucha agua, qué tipo de matriz extracelular, qué tipo de matriz extracelular va a tener? Glicosaminoglucanos o glicanos más proteoglicanos, que esto es igual a ¿qué? A ácido Hialurónico. ¿vale? ¿No? Y además de, como hemos visto, que tiene colágeno, ya sabemos cómo se distribuye ese colágeno, ¿vale? Ya ustedes ya lo saben, no se lo voy a repetir. ¿Dudas sobre esto? Está claro, ¿verdad? Bien, seguimos avanzando y ahora tenemos la membrana de Descemet. Membrana de Descemet. Esa membrana de Descemet viene a continuación de un compañero ahí que acompaña, estroma. Del estroma corneal, ¿de acuerdo? Viene a continuación y por supuesto, como ustedes pueden, pues también es acelular. Y tiene una misión importante, fíjense. Esta membrana de Descemet, vuelvo a insistir, que está creciendo siempre en la vida adulta, pasa de 3 hasta 10, 12, ¿vale? Fíjense que tiene una misión súper importante y que también puede, como detalle, se pregunta de examen, y es que toda esta superficie que ustedes están viendo aquí, vamos a pintarlo en color rojo, toda esa superficie sirve de lámina basal del endotelio. ¿De acuerdo? Todo eso que hemos pintado ahí sería esa superlámina basal donde se ancla con fuerza ese epitelio que viene a continuación, que se denomina el endotelio. Por tanto, si preguntamos que si la membrana de Descemet es la lámina basal del endotelio, nosotros responderemos que sí, que es verdad. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Vale? ¿Qué características tiene? Fíjense que va a tener dos partes. Una parte que va a ser rugosa. El tercio anterior, que nosotros vamos a ver ahí, va a tener dos porciones, dos partes. El tercio anterior es rugoso y va a tener los dos tercios
posteriores que van a ser lisos, granulosos, y así es como se define. Por tanto, este primer sector que ustedes ven aquí, justo el que limita con el estroma, corneal, va a tener esas características, va a presentar esos entrantes, esos salientes, va a ser un poco sinuosa, ¿de acuerdo? Es estriada, para que ustedes lo vean ahí, ¿vale? Rugoso, estriado, y el otro va a ser granuloso, más liso. ¿Qué características va a tener también que es importante? Que como signo de envejecimiento, lo podemos ver en las personas mayores, va a haber una protrusión, una prolongación, produciéndose esa especie de verruga invadiendo el endotelio y haciendo esa especie de verruga que se denomina el asa de Hassel-Engel. Para que ustedes lo vean, es como una especie de verruga que se puede ver en la exploración, y es un saliente que gana ese terreno, protruye y se sale hacia lo que tenemos aquí, que lógicamente es la cámara anterior. ¿De acuerdo? Téngalo por tanto en cuenta. Tiene dos porciones, una estriada, rugosa y otra más bien lisa, granulosa, y que se encuentra localizado como yo les he indicado. ¿De qué va a estar compuesto también? Va a estar compuesto de glicosaminoglicanos y después de proteínas glucoadhesivas, precisamente para dar esa adherencia. Proteínas glicoadhesivas, para precisamente que sirva de función al endotelio. Fíjense, como detalle, este detalle que vamos a ver aquí, es que en algunos autores consideran que estas porciones entre la membrana de Descemet y la última parte, del estroma corneal, lo que estamos observando aquí es una capa que se denomina la capa de Dua. Eso lo mencionan en otros libros. Estas porciones que ustedes ven aquí se puede considerar también todo esto que ahora mismo estamos aquí señalando y esto que estamos señalando aquí. Habría como otra sexta capa que se denomina la capa de Dua. Es una capa muy dura, resistente, ¿vale? Precisamente para dar ese soporte necesario. ¿De acuerdo? Eso se lo digo yo ahí para que ustedes lo sepan, que hay entre esas dos porciones pudiera existir esa capa de Dua que les estoy ahora mismo marcando ahí en la lista. ¿Vale? Bien, vamos a ver ahora el endotelio. Ese endotelio, fíjense, va a tener este tipo de células. ¿Qué tipo de células es? Planas. Planas. ¿Cuántas capas de células hay? Una. Entonces es tejido Monoestratífica. epitelial, Monoestratífica. simple o estratificado. Mono. ¿De qué tipo? Plano. ¿De acuerdo? Están formados por ese tipo de células. Como ustedes han indicado, también va a tener esas prolongaciones que ustedes pueden ver ahí. Por tanto, va a estar compuesto ¿por qué? Hay uno más largo que otro, efectivamente, uno son en cepillo y otro hay uno más largo. Entonces están formados por cilios
y microvellosidades, ¿de acuerdo? Formado, por tanto, por cilios y microvellosidades. Cilios y microvellosidades. Y, lógicamente, lo que tenemos aquí es el humor acuoso. No los he dicho anteriormente, pero esas microvellosidades, esos cilios y microvellosidades, ¿para qué sirven? ¿Cuál es su función? Movilizar, por un lado, las microvellosidades aquí en el epitelio de superficie, epitelio anterior, sirve, por tanto, para movilizar la lágrima. No solo los movimientos del ojo, el pestañeo, el movimiento de los párpados, ¿de acuerdo? También sirven, movilizan todas esas microvellosidades. Y cuando yo lo observo aquí, lo mismo. Para el humor acuoso, que yo veo en esa zona de aquí, también lo que se va a producir es una movilización. ¿De acuerdo? Bien, fíjense ahora lo que sucede. Si por cualquier motivo ese endotelio se daña, la célula muere, lo normal que podíamos pensar era que se produjese una mitosis, una división, y apareciera otra célula, se originase otra célula. Pero cuando sucede un daño, lo que va a suceder es lo siguiente. Si yo, por ejemplo, se daña esta célula que hay aquí, lo que va a suceder en las células de al lado es que se va a producir un crecimiento de la de un lado o la de otro. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que se produce es un crecimiento de las células, creando, por tanto, originando células más grandes, que se denominan megalocélulas. ¿Queda claro? Cuando nosotros lo observamos al microscopio, fíjense lo que vamos a ver. Su superficie, cuando yo lo veo, desde la superficie, esa es la morfología, ¿vale? Van a tener esa forma que es muy característica si yo lo veo desde arriba siempre, ¿de acuerdo? Son células también que van a ser poligonales. Van a ser células formando polígonos poligonales. ¿Sí? Bien, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Bien, vamos a ver entonces, vamos a proceder ahora a la inervación. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a proceder, por tanto, ¿cómo está inervado? Bien, por tanto, los nervios que yo voy a describir aquí es para recoger la sensibilidad. Vemos que está muy inervado, por tanto, para recoger información. Por tanto, lo que vamos a tener es, vamos a recoger, va a ser una inervación que va a ser de tipo sensitivo. Y ese tipo sensitivo, nosotros lo que vamos a hacer es que va a pertenecer o está dentro de un nervio que estudiaremos un poquito más adelante, que es el nervio trigémino. En concreto, el nervio trigémino tiene 3 ramas. Nosotros vamos a estudiar la rama 5.1 del nervio trigémino, que se llama el nervio oftálmico. Por tanto, va a recoger la sensibilidad el nervio oftálmico que pertenece al nervio trigémino. Antiguamente ese nervio se llamaba también nervio oftálmico de Willis, ¿de acuerdo? Ahora mismo, nervio, según la nómina anatómica, nervio oftálmico. Recogemos, por tanto, la sensibilidad. Nosotros vamos a ir viendo cómo va recogiendo la sensibilidad desde la superficie, por tanto, vamos a tener una serie de receptores en la superficie. Vamos a hacer el recorrido, cómo vamos a ir llegando, ¿de acuerdo?, hasta esta inervación, que puede venir de un lado, puede venir de otro. ¿Vale o no?
Es decir, a estos nervios que nosotros vamos a ver, ¿se acuerdan que antes su compañero ha explicado que teníamos nervios ciliares cortos y largos? Como están en la córnea, estos nervios ciliares, ¿cómo van a ser? ¿Cortos o largos? Solo me dice una respuesta. ¿Cortos o largos? Largos. Por tanto, toda esa inervación va a venir de ventral rostral y nos va a dirigir hacia atrás por esos nervios ciliares largos. ¿De acuerdo? Y fíjense ahora lo que va a ocurrir. Va a haber como una serie de paradas, una serie de entrelazamientos entre los diferentes nervios. Por ejemplo, va a haber aquí, va a haber antes una parada en esa zona, un entrecruzamiento, va a existir aquí otra, ¿de acuerdo? Y también, por esta zona, va a existir también otras anastomosis, uniones, relaciones, podemos decirle, para que no resulte un poco rara esas palabras, en esas zonas. ¿De acuerdo? A esas uniones, anastomosis, que unos nervios se unen, se entremezclan con otros, ¿vale? Que son las resultantes que ahora vamos a ver, se le denominan plexos. Y vamos a tener tres plexos. En la recogida hacia llegar a esos nervios ciliares largos, vamos a ver qué camino, cómo van a ir viniendo a través de una serie de plexos. Y vamos a ver que tienen varios plexos. El primero es el plexo que se denomina intraepitelial. Plexo intraepitelial. A continuación vamos a ver a otro que se denomina, el siguiente plexo, número 2, plexo subepitelial. Y como tercer plexo, el plexo subbasal. ¿Vale? Vamos a ir haciendo y dibujando ese recorrido. El primer plexo que vamos a hacer, esa primera parada, estaría aquí como número 1 y tenemos ese plexo intraepitelial. A continuación veremos que tenemos el subepitelial prácticamente abandonando esa capa de Bowman y metiéndonos también ya en ese epitelio, en esa lámina basal del epitelio. Y después tenemos otra por la capa de Bowman, que estaría justo antes de llegar, que sería el subbasal. ¿Cómo se haría ese recorrido? Pues nosotros tenemos los receptores, que lógicamente los vamos a tener aquí en esa superficie. A partir de aquí van a existir esas prolongaciones axónicas y lógicamente de todo eso que nosotros vemos ahí se forma esa maraña, ese conjunto, ese plexo, esa primera parada, estación, donde se va mezclando esa información, se va relacionando lo que va captando cada receptor y se forma ese intercambio de información. A partir de ahí se siguen también una serie de recorridos a partir de ese plexo y hacen anastomosis, hacen unión, ¿de acuerdo? Van siguiendo todas este camino que estamos dibujando y se va produciendo esa unión y esa segunda unión con otros nervios y los receptores y llegamos ahí al segundo paso, que es el subepitelial. Por otro lado, recuerden que yo les había dicho, dentro de esas características, que iba a estar perforada toda esa capa de Bowman, porque van a recoger esa información de todo ese plexo subepitelial al subbasal. Por tanto, ya tenemos aquí esas paradas, esas formas que ahora tenemos todo que llevarlo a través de ese estroma. Y lo vamos a ir llevando, lógicamente también pueden ir habiendo relaciones entre ellos, lo vamos a ir llevando
hasta esos nervios ciliares largos que posee. ¿De acuerdo? Todo esto lógicamente puede estar relacionado yéndose por ese lado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a ver ahora, para terminar la clase de hoy, la refracción. Cómo en la córnea se va a ir produciendo, cómo esa desviación del impacto lumínico que vamos recibiendo lo vamos a ir, digamos, llevando hacia el interior de nuestro ojo para que se impresione la retina. Y para eso, muy sencillo, vamos a borrar un poquito por aquí atrás para no entorpecer mucho el dibujo, y vamos a hacer un esquema muy claro. Aquí podemos poner que estamos aquí en la cámara anterior y vamos a dibujar ahora, por ejemplo, el epitelio anterior de la córnea. Vamos a darle el mismo color. Vamos a darle ahora por otro lado el endotelio. También tenemos que dibujar, por ejemplo, la zona de la lágrima y, por ejemplo, también la zona del humor acuoso. Y en puridad, vamos a ver, va a ocurrir que ese rayo lumínico, ¿vale? Estamos hablando, por tanto, de la refracción. ¿Qué es lo que va a suceder? Viene viajando ese rayo lumínico e impacta, incide directamente sobre esa lágrima, sobre esa gota de lágrima, y lo que va a suceder es que se produce un primer cambio, una primera desviación. Se está produciendo lo que ya explicamos el otro día, como cuando jugábamos a meter ese palo en la piscina, en un cubo de agua, y veíamos que visualmente parecía que se doblaba. Bien, y por tanto se produce ese impacto, se desvía por la lágrima, y ahora fíjense que nosotros hemos tenido, o tenemos, lo podemos simplificar si acaso también en un punto, vamos a hacerlo más claro, vamos a ponerlo solo en un punto y así no nos complicamos mucho la vida, y vemos que cuando también incide una vez que penetra, también se produce una desviación gracias a ese epitelio de superficie o epitelio anterior. Podemos ponerle también un punto genérico en todo lo que es el estroma y podemos poner otra capacidad, otro impacto que va a desviar también ese elemento lumínico que llega hacia el estroma corneal y vuelve a salir desviado en esa refracción de la luz. Por tanto, tenemos ese primer impacto que va a ser desviado por la lágrima, primer punto. El segundo punto, por el epitelio de superficie. Tercer punto lo tendríamos en el estroma corneal. Y observamos también que cuando se produce en el epitelio, volvemos otra vez también a variarlo, incluso cuando tenemos ahí en el humor acuoso. Fíjense cómo ha sido derivado y lógicamente se va a imprimir en la retina inferior. Y todo lo que va viendo y va viniendo de, por ejemplo, esta zona, fíjense ahora ese ejercicio como lo podemos hacer. En primer lugar se produce la lágrima, en segundo lugar se produce el impacto en el epitelio, en la esclera, endotelio, humor acuoso, y fíjense ahora, cuando viene desde la parte inferior, lo que se produce es una impresión. Esta sería en la retina inferior, y aquí tendríamos en la retina superior. ¿De acuerdo? Tienen que anotar el hecho de que esté, vuelvo a insistir, en la lágrima,
en ese epitelio anterior, en la esclera, en el endotelio y por último en el humor acuoso. Para impresionar después en una retina superior y en una retina inferior. Y ahí se produce ese fenómeno de la refracción. Que pone esclarero. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Lo que ¿Preguntas? está aquí presente. El amarillo Es importante siempre destacar, antes de que termine, es importante siempre destacar el efecto que va teniendo esas curvaturas, ¿de acuerdo o no? Por eso las lentes son curvas, para concentrar ese rayo luminoso. Eso ténganlo claro que